Continuamos con el módulo 1, con el tema 6, ordenamiento territorial. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a esta parte de este tema es muy conceptual, pero consideramos que es uno de los pilares que debemos comenzar a hablar, tanto el ordenamiento territorial como el tema de la planificación del territorio. Eh, Considero que es un insumo para la planificación del territorio. He venido hablando en la presentación anterior, el módulo 5, que es el tema 5 sobre las estrategias regionales en la planificación del territorio, que no es más que el plan de desarrollo concertado. Igual, si los procesos de ordenamiento territorial no son incorporados como un insumo para la planificación del territorio, sobre lo que el territorio demanda, no es posible desarrollar una lógica de eh, mejora de condiciones para la implementación de la gestión en el propio territorio, tomando como base estos insumos que terminan en el mejor bienestar para la población, ¿no? Entonces, vamos a avanzar, es un tema de conceptos, pero que quiero que entiendan la lógica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el ordenamiento territorial? Ojo, proceso político, basado en lo técnico y administrativo, porque te regula, te dice técnicamente qué es lo que debe hacerse y administrativamente cómo es que, hasta dónde tenemos los límites, pero tienen un escenario político de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, con la academia también, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la localización y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico-espacial, sobre la base de la identificación, no pierdan de vista, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios ambientales, económicos, sociales, institucionales y geopolíticos. O sea, no pierdan de vista esa figura. Rescaten. Proceso político y técnico-administrativo. Ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Sobre la base de identificación de potencialidades y limitaciones. ¿Qué es el POT? El Plan de Ordenamiento Territorial, que es el instrumento que operativiza este ordenamiento territorial. Es un pacto social en ese sentido, es un instrumento como tal. Es un conjunto de acciones políticas, administrativas y técnicas. Recuerden que es ordenamiento territorial. Es un documento técnico y normativo a largo plazo. ¿Sí? Son las acciones que regulan la utilización y ocupación y transformación del espacio físico. Ojo, hay algunos espacios que el mismo plan de ordenamiento territorial dirá que no se tiene que transformar porque son zonas de potencial proveedores de servicios ecosistémicos y hay que conservar también la biodiversidad. O sea, y eso van a ir viendo, porque se basa en tres instrumentos. ¿Sí? Zonificación ecológica económica, los estudios especializados y el diagnóstico integrado del territorio, que es el que integra los dos instrumentos anteriores y es el insumo base o el sustento para el plan, para el POT o plan de ordenamiento territorial básico. Entonces, ¿qué consta la zonificación ecológica económica? Es un proceso dinámico y flexible para la identificación de las diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio, las potencialidades, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales y económicos. ¿Qué son los estudios especializados? Son los instrumentos técnicos de carácter estratégico que enfatizan el análisis de las dinámicas, juegan capas, ¿no? Y funcionalidad que se evidencia en el territorio bajo estudios y articulación con otros territorios, pues es un juego de mapas. ¿Sí? O sea, el ejemplo es un juego de mapas, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es esta vinculación de estas diferentes potencialidades o usos o diferentes condiciones o estados de este territorio. Responden a la necesidad de conocer la relación de las sociedades con su medio natural, evolución, situación actual y proyección. Permiten articular la gestión y ocupación del territorio en concordancia con sus características naturales, necesidades y desarrollo económico. ¿Qué tipos? Hay una diversidad de tipos. Hay uno que corresponde dentro de los estudios especializados, el estudio de la dinámica económica regional, ¿sí? Se identificarán lo que está ocurriendo y cómo, por dónde va la dinámica, ¿sí? Las tendencias, cómo estamos yendo en algunas regiones, algunas provincias, sobre toda su economía basada en la intervención de los recursos en el territorio, por ejemplo.
Hay otro estudio que identifica cuál es la normatividad y política con incidencia territorial, o sea, cómo la norma se traduce en el territorio, ¿sí? Hay otros estudios, como el estudio de evaluación de riesgos y desastres, como eje, y vulnerabilidad al cambio climático como eje central. Muchos de los problemas que tenemos en estos momentos es porque no tienen estas evaluaciones de estrategias de riesgos. Ustedes ven el ducto del gas camisea, el ducto en muchas ocasiones pasa por fallas, fallas superficiales del terreno, y al no haber tenido un estudio de riesgos, tenemos estos derrames porque el terreno en un momento se fractura y por lo tanto también fractura el ducto que está pasando con el gas. Entonces, son de estas cosas lo que está ocurriendo y se ha convertido en una herramienta principal para la planificación o el ordenamiento del territorio. Los estudios de servicios ecosistémicos, ¿sí? En este estudio se caracteriza el servicio ecosistémico que produce un ecosistema, ¿sí? En un ámbito es vital y en el cual seguro nosotros somos parte esencial porque muchas áreas protegidas contribuyen con la provisión de servicios ecosistémicos para las sociedades. Los estudios de análisis de cambio de cobertura y uso de la tierra son unos estudios que el MINAN comienza a desarrollar, y en especial recuerden que todo este tema la Dirección General de Ordenamiento Territorial o la DEGOTA es la que hace estos análisis con otras direcciones y seguro con el CERFOR y con el propio CERNAN sobre qué es lo que está pasando con estos cambios de uso de suelo, ¿no? Y este convierte en un elemento importante un insumo importante para estos estudios especializados. Hay otro estudio que es el estudio de análisis de capacidad institucional, el cual es un instrumento técnico que analiza la capacidad institucional de los diversos niveles de gobierno en el territorio para ejercer rectoría, para ejercer gestión, para implementar, para monitorear, supervisar, ¿no? Hay un estudio de ecosistemas y hábitat marino costeros, comprende la identificación y clasificación y caracterización de los ecosistemas y hábitats y sus servicios. Le dan una vital importancia al tema de los ecosistemas marinos, porque evidentemente mayores esfuerzos se han desarrollado en el continente y no en este espacio, que es un espacio muy aún por trabajar, ¿no? Todos estos estudios, que son los estudios especializados con el de zonificación económico-ecológica, conforman el tercer instrumento que es el sustento para el POD, que es el diagnóstico integrado del territorio o el DIT. Entonces, que es un instrumento que integra y analiza la información de la CTE y los estudios. Aporta información sobre las variables claves o aspectos más importantes que determinan la ocupación actual del territorio, sustentadas en las características biofísicas, sociales, económicas, culturales, las funciones institucionales y la política del territorio. Además, establece una serie de condiciones favorables y desfavorables que se encuentran. A partir de estos resultados se desarrolla la fase final del establecimiento del plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué cosas? Revisamos otra vez qué cosa es el plan de ordenamiento territorial. Es un instrumento de planificación y gestión del territorio que promueve y regula los procesos de organización y gestión sostenible del mismo, articulado en los planes ambientales de desarrollo económico, social y cultural y otras políticas estables vigentes en el país. El POT vincula el proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio y del desarrollo, los cuales son abordados por otros sectores y niveles de gobierno en el marco de sus competencias y funciones, ¿sí? Entonces, hacia eso vamos. Hay muchas críticas sobre el plan de ordenamiento territorial porque hasta ahorita no se aprueban y muchos consideran que muchos de los problemas que tenemos asociados a conflictos es por no tener planes de ordenamiento territorial. Recuerden que es un tema muy delicado, pero y coincido con los que indican que es mucha la solución de muchos de los problemas se podrían dar si tenemos planes de ordenamiento territorial en proceso de implementación. Pero en el proceso de construcción, con la participación de todos los actores en el territorio, podríamos tener un insumo que te diga y ordene sobre lo que están, sobre la base de las potencialidades en el territorio, el desarrollo de las actividades sostenibles. Entonces, en muchos de los casos, esas diferencias entre, por ejemplo, el desarrollo minero con las poblaciones locales, más allá de otros intereses que puedan estar ocurriendo, intereses ocultos, pues se hacen expresivos sobre la base de la conservación del medio ambiente. Son problemas que debieron haberse solucionado en una construcción de un proceso de ordenamiento del territorio, donde todas las partes concertan, planifican en un contexto técnico, en un contexto político y en un contexto económico, ¿no? Entonces,
consideramos que es importante darle el verdadero valor a este instrumento, ¿no? Muchas gracias.